Hola, muy buenos días y bienvenidos a un vídeo más con vuestro profesor favorito. En este vídeo voy a hacer la explicación de los primeros apartados del tema 10, unidades de medida, concretamente sobre las medidas de longitud, ¿de acuerdo? Las medidas de longitud, que son las primeras que nos aparecen en el tema. Yo voy a agrupar los primeros apartados que pertenecen a la longitud en un solo vídeo, que va a ser en este, y vamos a ver qué es lo que se hace para pasar de una unidad a otra, de otra a la una, si se multiplica, si se divide, cuánto se tiene que multiplicar, cuánto se tiene que dividir, ¿de acuerdo? Y todas esas cosas. Lo primero de todo, señalo aquí, esta es la recta de las medidas de longitud, la que se suele utilizar casi siempre. Casi siempre. Luego hay medidas de longitud mayores que el kilómetro y menores que el milímetro, pero a nosotros lo que nos interesa, en tercero no vamos a ver todas, pero en cursos posteriores veremos, o mejor dicho, veréis todas estas, y muchísimos más adelante pues veréis otras que son mucho más mayores que los kilómetros y otras mucho menores que los milímetros. Pues nada, comienzo diciendo que la unidad de longitud que vemos de manera normal más grande son los kilómetros. Después de los kilómetros, la más pequeña son los hectómetros. Después de los hectómetros, los decámetros. Después de los decámetros, los metros. Después de los metros, los decímetros. Después de los decímetros, los centímetros. Y por último, tenemos los milímetros. Según el Sistema Internacional de Medida, la unidad que se utiliza como punto de partida de longitud va a ser siempre el metro. En longitud, la unidad que se utiliza, la unidad principal, va a ser siempre el metro. Según veremos en otros vídeos, cuando veamos capacidad veremos cuál es la unidad principal de la capacidad. Cuando veamos la masa, veremos cuál va a ser la unidad principal de la masa según el sistema internacional, pero como estamos ahora en longitud, nos centramos en longitud. Y ya os digo que la unidad principal sobre la que giran todas es el metro. ¿Entendido? Es el metro. Por tanto, tenemos aquí la línea de las unidades de medida, de mayor medida a menor medida, o de menor medida a mayor medida. Las que a nosotros nos interesan en este tema son las siguientes: el metro, el centímetro, el milímetro y el kilómetro. A lo largo de este vídeo os explicaré qué es lo que hay que hacer para pasar de una a otra y de otra a una. ¿Entendido? Esas cuatro son las principales. Pero antes de meternos, tenéis que ver algo que es fundamental: cuándo se multiplica y cuándo se divide. Pues ¿cuándo se multiplica? Cuando yo paso de una unidad grande a una unidad pequeña, es decir, cuando paso de la izquierda a la derecha de esta serie de longitudes, de unidades de longitud, cuando vengo para acá, tengo que multiplicar. Cuando hago el recorrido contrario de la serie de las unidades de longitud, es decir, en vez de izquierda a derecha, hago de derecha a izquierda, tengo que dividir. ¿Entendido? De cualquiera que haya a la izquierda tenga que pasar a una de la derecha,
tengo que multiplicar. Cuando tenga una unidad de medida y tenga que llegar a otra que está a la izquierda, tengo que dividir. Si quiero pasar de kilómetros a hectómetros, tengo que multiplicar. De hectómetros a decámetros, también tengo que multiplicar. Cuando paso de decámetros a metros, también multiplicar. De metros a decímetros, de decímetros a centímetros, de centímetros a milímetros. Igual que si quiero pasar de kilómetros a decámetros, o directamente de kilómetros a metros. Siempre multiplico, ¿vale? Me fijo en la línea y digo, quiero pasar de aquí a aquí. ¿Qué voy hacia la derecha? Pues multiplico. Y lo mismo, pero al revés, de derecha a izquierda. Si quiero ir a la izquierda, tengo que dividir. Si quiero pasar de milímetros a centímetros, divido. De centímetros a decímetros, divido. ¿Vale? Y diréis, profe, ¿por qué uno se multiplica y otro se divide? Se multiplica porque pasamos de una grande a una más pequeña. ¿Vale? Al pasar de una unidad más grande a otra unidad más pequeña, para igualar, el resultado va a ser más grande. Cuando yo quiero hacerlo de más pequeño a más grande, el número se hace más pequeño, por tanto, se divide. Cuando yo un número lo hago más grande, es que lo estoy multiplicando. Y cuando yo a un número lo hago más pequeño, lo estoy dividiendo. Por tanto, pasar de izquierda a derecha es multiplicar porque el número lo hago más grande. Y pasar de derecha a izquierda es división porque el número lo tengo que hacer más pequeño. Esto queda así un poquito, a lo mejor no lo comprendéis muy bien. Vamos a ir ahora con los ejemplos. Y lo primero que nos viene es, pues, una de las conversiones que más se utilizan en el cole, que son de metros a centímetros. Pues si queremos pasar de metros a centímetros, vamos de izquierda a derecha, estamos yendo hacia acá, estamos multiplicando, así que el resultado va a ser una multiplicación. Vamos a tener que multiplicar. ¿Multiplicar por cuánto? Pues lo vamos a ver aquí. Cada pasito que demos va a ser por 10. Cada pasito que demos 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 por 10 y cada pasito que demos por 10. ¿Entendido? Es decir, que si yo quiero pasar de kilómetros a hectómetros, el número que me den de kilómetros lo multiplico por 10 y ya los tengo en hectómetros. De hectómetros a decámetros, pues por otros 10. ¿Entendido? ¿Pero qué pasa de metros a centímetros? De metros a centímetros, primero tengo que pasar por los decímetros, por 10, para luego ir otros 10. Pues, como para ir de metros a centímetros tengo que dar 1 y 2 saltos, pues al dar 2 saltos tengo que multiplicar por 100. Tengo que ver los saltos que tengo que pegar. ¿Que pego un salto? Por 10. De metros a decímetros. Hay un salto por 10. Pero de metros a centímetros hay 2 saltos por 100. Si yo hiciera de metros a milímetros, tendría un salto, 2 saltos, 3 saltos. Por tanto, 3 saltos serían por 1000. ¿Queda claro? Depende de los saltos que pegue, multiplicaré por tantos ceros como sean esos saltos. Que pego un salto por 10, que pego 2 saltos por 100, que pego 3 saltos por 1000, que pego 4 saltos por 10.000, por 5, 100.000 y 6 saltos, que los 6 saltos es de kilómetros a milímetros,
Si quiero dar todo este salto de kilómetros a milímetros, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ceros son 1.000.000. Por tanto, si quiero pasar de kilómetros a milímetros, el número que me den tengo que multiplicarlo por 1.000.000. Pero a nosotros ahora mismo lo que nos interesa es pasar de metros a centímetros, que tengo que multiplicar por 100, porque doy un salto y 2 saltos. ¿De acuerdo? Vamos a poner un ejemplo. Tengo 5 metros. ¿Cuántos centímetros son? Pues tengo que multiplicar 5 por 100. 5 por 100 es lo mismo que 5 y añadir 2 ceros. ¿Sí? 9 metros en centímetros. 9 por 100. 9 por 100, pues 9 y 2 ceros. 900. Quiero hacer ahora... Voy a poner más juntito. Quiero hacer ahora 2 metros. 2 metros. 2 por 100. 2 por 100 es 2 cientos. 2 por 100 es un 2, 2 ceros, por tanto son 200 centímetros. Y vamos a poner, por ejemplo, 7 metros. ¿Cuántos centímetros son? Pues 7 por 100. 7 por 100, 700 centímetros. ¿Lo veis? Pasar de metros a centímetros multiplico por 100. Y no tiene ninguna complicación. ¿De acuerdo? Es el número que tengo de metros y le añado 2 ceros, porque multiplico por 100. Cuando multiplico por 100, al número le pongo 2 ceros. A veces podemos tener esto. ...40 metros. Pues 40 metros es 40 por 100. Tengo 40 y le añado 2 ceros. 4.000. ¿Vale? He cogido el 40, le he añadido los 2 ceros, pues se me queda en 4.000. Que tengo 80 metros, pues lo mismo. El número que tengo por 100, pues es el número que tengo 80 y le añado otros 2 ceros. 8.000 centímetros. ¿Veis que no es nada difícil pasar de metros a centímetros? Es añadir 2 ceros siempre. Donde suele venir más la complicación es cuando pasamos de los centímetros a los metros. Para pasar de centímetros a metros. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues lo que hay que hacer es, si queremos pasar de centímetros a metros, voy a poner aquí las flechitas para no confundiros, porque si no, no sabéis hacia qué lado va. Aunque venga esto para acá, ¿vale? Siempre veis las flechitas que vienen para acá, es multiplicar. Pero ahora tengo que ir al revés. Ahora tengo que pasar de centímetros a metros. Pues para pasar de centímetros a metros, voy en esta dirección. Por tanto, es dividir. Así que, si abajo ha sido cada paso multiplicar por 10, arriba vengamos para acá, división, pues arriba, en este caso va a ser dividir entre 10. De aquí a aquí, dividir entre 10. De decímetros a metros, dividir
entre 10 de metros a decámetros dividir entre 10 de decámetros a hectómetros dividir entre 10 de decámetros a kilómetros dividir entre 10. Pues ahí lo tenemos. Izquierda a derecha, multiplicar por 10 o por tantos ceros como saltos de. Y arriba, que es al revés, de derecha a izquierda, cuando voy hacia la izquierda, en vez de multiplicar por 10, voy a dividir entre 10. Así que cada salto que pegue, divido entre 10. Si doy 2 saltos, divido entre 100. Que doy 3 saltos, entre 1000. 4 saltos, entre 10.000. 5 saltos, entre 100.000. Y 6 saltos, que es todo, entre 1.000.000. Cuando hemos multiplicado por 100, estaba añadiendo 2 ceros, ¿vale? Ahora, para pasar de los centímetros, antes de metros a centímetros eran 2 para acá, pues por 100. Pero ahora es de centímetros a metros. Doy un salto y 2 saltos. Dividiendo, no multiplicando. Un salto dividiendo, otro salto dividiendo. 2 saltos dividiendo es dividir entre 100. Es dividir entre 100. No tiene complicación, ¿a que no? Metros a centímetros, multiplico por 100. Que voy al revés, de centímetros a metros, de uno pequeño a uno grande, pues tengo que pasar de centímetros a metros dividiendo entre 100. ¿Entendido? Antes os había dicho que era que para pasar de uno grande a uno pequeño, tenía que multiplicar para hacer ese número más grande. El 5 a 500, pues se ha hecho más grande. De 9 a 900 se ha hecho más grande. Pero ahora pasar de uno más pequeño a uno mayor, tenemos que hacerlo más pequeño. Tenemos un número grande y ahora hay que hacerlo más pequeño. ¿Entendido? Vamos a poner un ejemplo de 300 centímetros. Cuando yo estoy dividiendo entre 100, estoy eliminando 2 ceros. Pues entonces yo elimino este 0 y este 0, ¿y qué número me queda? Un 3. Pues 300 centímetros son 3 metros. Ahora tengo 600 centímetros. Tengo 600 centímetros. Como tengo 600 centímetros, para pasarlo a metros, divido entre 100, es decir, elimino 2 ceros. Pues este 0 y este 0 los elimino. Y me quedan 6 metros. Creo que lo vais entendiendo. Ahora voy a tener 800 centímetros. 800 centímetros. Para pasarlo a metros, 800 centímetros para pasarlo a metros, divido entre 100. Dividir entre 100, como estamos viendo todo el rato, es eliminar los ceros. Así que eliminamos los 2 ceros y el número que nos queda es 8 metros. ¿Queda claro? Y ahora vamos a poner, pues, uno que a lo mejor nos lleve un poquito a la confusión, ¿vale? Uno que nos lleve un poquito a la confusión. Como puede ser 9.000 centímetros. Aquí tenemos 9.000 centímetros. 9.000 centímetros. Para pasarlos a metros, entre 100. Elimino 2 ceros. 1 y 2. ¿Qué me queda? 90. Pues 9.000 centímetros son 90
metros. ¿De acuerdo? 9.000 centímetros, 90 metros, porque hemos borrado, hemos tachado los dos ceros. Esto es lo que hay que hacer para pasar de metros a centímetros, multiplicar por 10, como estáis viendo en los ejemplos. Yo, el número que tengo, le añado dos ceros, el número que tengo dos ceros, el número que tengo dos ceros. En estos casos que tengo un 40, pues le añado dos ceros, aunque ya tenga un cero no quiere decir que tenga que tener siempre dos ceros, no. Si tengo un 40, le añado dos ceros y aparezco con tres ceros. ¿Entendido? Y para pasar, hacerlo al revés, para pasar de centímetros a metros, tenemos que dividir entre 100. Quiere decir que tenemos que eliminar dos ceros. Aquí hemos eliminado dos ceros y nos quedan 3, el número 3. De 600 hemos eliminado los dos ceros y nos queda 6. Y un ejemplo, pues de 9.000 eliminamos dos ceros y nos quedan 90 metros. Simple y llanamente es así. Cuando yo quiero pasar de izquierda a derecha, tengo que multiplicar. De derecha a izquierda tengo que dividir. Y multiplicaré o dividiré por tantos ceros como saltos de. Si yo doy dos saltos, multiplico o divido por 100. Si doy tres saltos, multiplico o divido por 10. Si doy un salto, multiplico o divido por 10. ¿Vale? Tres saltos por 1000, perdón. Cuando doy tres saltos, divido, multiplico por 1000. Cuando doy dos saltos, multiplico, divido por 100, y cuando doy un salto, multiplico o divido por 10. ¿Entendido? Depende de los saltos. Nosotros de metros a centímetros, de centímetros a metros, hemos dado dos saltos. Aquí arriba, dos saltos multiplicando, es decir, añadiendo dos ceros, y aquí abajo, dos saltos dividiendo, es decir, eliminando, tachando dos ceros. ¿De acuerdo? Yo creo que para pasar de metros a centímetros es algo que queda bastante claro. El pasar así directamente es bastante sencillo. Se va a complicar ahora mismo un poquito la cosa porque vamos a hacer lo siguiente. Y lo siguiente va a ser una mezcla. Va a ser una mezcla. ¿De acuerdo? Porque no solo son, pasa 300 centímetros a metros, o pasa 7 metros a centímetros. No. No. Porque también nos podemos encontrar con lo siguiente. También me puedo encontrar 4 metros y 56 centímetros. ¡Ay, buah! 4 metros 56 centímetros. ¿Cómo hago esto? Pues esto es súper fácil. Tengo que pasar los metros, me dice 4 metros 56 centímetros, hay que pasarlo a centímetros. Pues muy fácil. Esto es súper fácil. ¿Vale? Como lo tengo que pasar a centímetros, el 56 ya lo tengo en centímetros, pues eso lo tengo que dejar. Pero 4 metros todavía no lo tengo en centímetros. ¿A qué no? Por tanto, para pasar los 4 metros a centímetros, de los metros a los centímetros, tengo que multiplicar por 100, ¿a que sí? Porque son dos saltos. Dos saltos por 100. Pues entonces, 4 por 100 más 56. ¿De acuerdo? Porque es esto más esto. Pues 4 por 100
son 400 más 56, 456 centímetros. ¿Entendido? ¿Ha quedado claro? Tenemos que fijarnos lo que nos da aquí. Esta es una expresión que se llama compleja. La anterior era una expresión simple. 2 metros a centímetros, 200, pues eso es una expresión simple. Simple porque solo lleva una unidad. 2 metros, solo lleva una unidad, pásalo a centímetros. Pero ahora tengo 2 unidades a pasarlas a solo una. Como tengo ya 2, ya no es simple, sino que es complejo. Pues esta expresión compleja, 4 metros 56 centímetros, quiere decir que son 4 metros por 100 para pasarlo a centímetros, que son 400, más los 56 centímetros, ¿de acuerdo? Por el 4 por 100, porque los metros los tengo que pasar aquí a centímetros. Pues ya los tengo pasados. 400 centímetros, que son 4 metros, más 56 centímetros son 456 centímetros. ¿Entendido? Vamos con otro ejemplo. 8 metros, 32 centímetros. 8 metros, 32 centímetros, y los tenemos que pasar a centímetros. Otra expresión compleja. Pues los 8 metros, como el 32 ya lo tengo en centímetros, el 32 no tengo que tocar nada, porque ya está en centímetros. Pero ahora me dice 8 metros. 8 metros no está en centímetros, pues los 8 metros los tengo que pasar a centímetros. Y sabemos perfectamente cuántos centímetros son 8 metros. De metros a centímetros, 2 saltos. 2 saltos multiplicando. Pues va a ser, igual que arriba, multiplicado por 100, pues aquí otra vez. 8 por 100. 8 por 100 porque 8 metros por 100 porque tengo que pasarlo a centímetros. 2 saltos. 2 saltos por 100, que son 2 ceros. Más los 32 centímetros que ya tengo y no tengo que hacer nada con ellos. Nada más que dejarlos ahí. 8 por 100. Pues si 4 por 100 es 400 porque le he añadido los 2 ceros, 8 por 100, 800, porque le añado los 2 ceros. Pues tengo 800 más 32, 832 centímetros. Pues estoy teniendo problemas técnicos con la cámara, así que este vídeo, que pretendía hacerlo de una tirada, voy a tener que partirlo en 2 partes. Esta es la primera parte, en la cual hemos visto el metro, el centímetro, pasar de metros a centímetros, de centímetros a metros, utilizar esas 2 unidades de medida para pasar de expresiones complejas a expresiones simples, y eso es lo que sería esta primera parte del vídeo. En la segunda parte pues veremos otras cosas también de las unidades de medida de longitud. Pues os emplazo a ver el siguiente vídeo, que es la segunda parte. Nos vemos en la segunda parte. Right here, right now.